Hola hermanos, bienvenidos a este video. En este video estaremos considerando el artículo de estudio 32 del 2 al 8 de octubre de 2023. El tema, sea razonable como Jehová. Así que vamos a iniciar con la consideración de preguntas y respuestas de este artículo. La primera pregunta es, ¿en qué sentido debemos ser los cristianos como árboles? Los cristianos deben tomar como ejemplo la flexibilidad de algunos árboles que aunque enfrentan vientos fuertes no se rompen. Esta analogía destaca la importancia de la flexibilidad espiritual en nuestra vida. Al igual que los árboles que se doblan ante el viento, debemos ser capaces de adaptarnos a las circunstancias cambiantes y mostrar una actitud razonable en nuestra relación con los demás. En la vida espiritual, esta flexibilidad nos permite mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de los desafíos y cambios que enfrentamos. Siguiente pregunta. ¿Qué cualidades nos ayudarán a adaptarnos a los cambios y qué veremos en este artículo? La respuesta. Las cualidades que nos ayudarán a adaptarnos a los cambios incluye la razón, la humildad y la compasión. La razón nos permite tomar decisiones informadas y flexibles en situaciones cambiantes. La humildad nos ayuda a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que podemos aprender de los demás. La compasión nos guía a ser comprensivos y solidarios con quienes enfrentan cambios en su vida. Pregunta 3. ¿Cómo sabemos que Jehová es razonable? Respuesta. La Biblia nos presenta a Jehová como la roca, debido a su firmeza e inamovilidad. Pero al mismo tiempo nos revela que es razonable. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? La evidencia de la razonabilidad de Jehová se encuentra en su capacidad para adaptarse a los cambios en el mundo y asegurarse de que su propósito divino se cumpla. Al habernos creado a su imagen, nos ha dotado de la capacidad de ser razonables y flexibles, tal como lo es Él. Siguiente pregunta en el párrafo 4. Menciona un ejemplo que muestre que Jehová es razonable. Debemos considerar también la lectura de Levíticos 5, 7 y 11. Respuesta. Las normas de Jehová son perfectas y razonables. Un ejemplo que ilustra la razonabilidad de Jehová se encuentra en el libro de Levíticos, específicamente en los versículos 5, 7 y 11. En estos versículos se describe cómo Jehová no imponía las mismas demandas a todas las personas, sin importar su situación económica. En lugar de exigir un sacrificio idéntico para todos, la ley incluía distintas ofrendas, que eran aceptables dependiendo de la capacidad financiera de cada individuo. Siguiente pregunta. Menciona un ejemplo de la humildad de Jehová y otro de su compasión. Respuesta. Jehová es razonable, no solo por su firmeza, sino también por su humildad y compasión. Un ejemplo que ilustra su humildad se encuentra en el relato de Sodoma y Gomorra. Cuando estaban a punto de destruir a los malvados, Jehová mostró su humildad al escuchar las súplicas de su siervo Lot. Aunque había dado instrucciones específicas a Lot de huir a la río montañosa, Lot tenía miedo. Pidió permiso para refugiarse en la ciudad de Zoar, que Dios también tenía planeado destruir. Jehová en su humildad aceptó la petición de Lot y no destruyó Zoar. Siguiente pregunta. ¿Qué ejemplos demuestran que Jesús es razonable como Jehová? Jesús como Jehová es razonable
y esto se refleja en su ministerio en la tierra. A pesar de haber sido enviado principalmente para predicar a las ovejas perdidas de la nación de Israel, Jesús mostró compasión y razón en su trato con personas de diferentes orígenes. Un ejemplo notable es cuando una mujer no israelita le pidió que sanara a su hija, que estaba cruelmente poseída por un demonio. A pesar de su misión inicial, Jesús sintió compasión y sanó a la hija de esta mujer, mostrando así su razonabilidad al considerar las necesidades individuales. Pregunta del párrafo 7. De acuerdo con Filipenses 4:5, ¿qué reputación queremos ganarnos? Según Filipenses 4:5, los cristianos desean ganarse una reputación de ser personas razonables, tolerantes y que saben ceder en lugar de ser inflexibles, estrictos o tercos. Quieren que los demás los perciban como individuos que están dispuestos a escuchar otras opiniones y a considerar diferentes puntos de vista. Esta reputación refleja la actitud de imitar a Jehová y a Jesús, quienes son ejemplos de razonabilidad y compasión. Siguiente pregunta en el párrafo 8. ¿Qué puede ayudarnos a ser razonables cuando cambian nuestras circunstancias? Cuando nuestras circunstancias cambian de manera inesperada, la razonabilidad y flexibilidad son esenciales para adaptarnos de manera efectiva. Podemos enfrentar situaciones como problemas de salud grave, problemas de salud. Podemos enfrentar situaciones como problemas de salud grave, crisis económicas o cambios en nuestra responsabilidad dentro de la organización de Jehová. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo un matrimonio de misioneros para enfrentar dificultades que no esperaban? Emanuel y Francesca. Como misioneros enfrentaron una situación de dificultad inesperada cuando la pandemia del COVID-19 estalló. Poco después de su llegada a su destino, además Francesca tuvo que lidiar con la pérdida repentina de su madre, lo que hizo que anhelara estar con su familia en un momento tan difícil. Sin embargo, su capacidad para enfrentar estas adversidades se basó en su fe y en la aplicación de principios bíblicos. Siguiente pregunta en el párrafo 10. ¿Qué hizo una hermana para adaptarse a una circunstancia totalmente nueva? Cristina, una hermana romana que vivía en Japón, tuvo que enfrentar un cambio significativo cuando su congregación de habla inglesa se disolvió. En lugar de quedarse atrapada en el pasado, decidió adaptarse y tomar medidas para continuar siendo efectiva en su servicio. Párrafo 11. ¿Qué hizo un matrimonio para enfrentar problemas económicos? Un matrimonio que vivía en un lugar donde las actividades cristianas estaban prohibidas se encontró en una situación difícil cuando perdieron su fuente habitual de ingresos debido a la crisis económica del país. Sin embargo, en lugar de enfocarse en sus problemas, tomaron medidas razonables para adaptarse a la situación. Siguiente pregunta, párrafo 12. ¿Cómo pueden ayudarnos el ejemplo de Pablo a ser flexibles en la predicación? Respuesta. El apóstol Pablo, en su excelente ejemplo de flexibilidad en la predicación, Jesús lo nombró apóstol a las naciones, lo que implicaba predicar a personas de diversas culturas, creencias y orígenes. Pablo entendió la importancia de adaptar su mensaje a la audiencia para llegar al corazón de las personas. Siguiente pregunta en el párrafo 13. ¿Qué peligro evitamos si respetamos las opiniones de los demás?
Respuesta. Respetar las opiniones de los demás nos ayuda a evitar el peligro de causar tropiezo o división en la congregación. Como se menciona en 1 Corintios 8:9, si somos inflexibles y tratamos de imponer nuestras propias opiniones o convicciones personales a otros, corremos el riesgo de crear conflictos innecesarios en la congregación. Pregunta del párrafo 14. ¿Qué principios bíblicos deberían influir en nuestra forma de vestir y de arreglarnos? En cuanto a nuestra forma de vestir y arreglarnos, Jehová no nos impone normas estrictas, pero nos brinda principios bíblicos que deben influir en nuestras decisiones. Estos principios se basan en la modestia y el buen juicio, como se menciona en 1 Timoteo 2:9 y 1 Pedro 3:3. Pregunta del párrafo 15. ¿Qué leyes y principios bíblicos nos guían a la hora de tomar decisiones relacionadas con la salud? En lo que respecta a las decisiones relacionadas con la salud, la Biblia nos brinda directrices generales y principios claves que debemos tener en cuenta. En primer lugar, debemos tener en cuenta los mandatos bíblicos que prohíben el consumo de sangre y la participación en prácticas espiritistas u ocultas, tomando el libro de Hechos 15:20 y Gálatas 5:19 y 20. Pregunta del párrafo 16. ¿Cómo pueden los ancianos ser razonables con sus compañeros? Los ancianos desempeñan un papel importante de mantener la unidad y la armonía en la congregación. Para ser razonables con sus compañeros, los ancianos deben recordar que su liderazgo se basa en la humildad y en el servicio. Pregunta del párrafo 17. ¿Qué bendiciones recibimos si somos razonables? Ser razonable conlleva numerosas bendiciones, tanto para nosotros como para la congregación. Cuando somos razonables, nos relacionamos mejor con nuestros hermanos, lo que fomenta la paz y la armonía en la congregación. Ahora hagamos un repaso de este artículo. La primera pregunta de repaso: ¿qué nos enseña Jehová y Jesús sobre lo que significa ser razonable? Respuesta. Jehová y Jesús nos enseña que ser razonable implica ser humilde y compasivo. Jehová, siendo un Dios firme, pero razonable, se adapta a los cambios en el mundo para cumplir su propósito divino, lo que demuestra su razonabilidad. Jesús, en su ministerio terrenal, mostró razonabilidad al ayudar a personas de diferentes creencias y orígenes. Esto nos enseña que ser razonable implica ser flexible y comprensivo con los demás. Siguiente pregunta de repaso. ¿Por qué es importante ser razonable cuando las circunstancias cambian? Respuesta. La importancia de ser razonable durante cambios en las circunstancias radica en nuestra capacidad para adaptarnos y mantener una actitud positiva. Los cambios, ya sean problemas de salud, crisis económica o nuevos desafíos, pueden generar estrés y dificultad. Ser razonable implica aceptar la realidad, enfocarse en soluciones, mantener una perspectiva optimista y estar dispuesto a ayudar a otros, lo que facilita la superación de obstáculos y la gestión efectiva de cambios inesperados. Última pregunta. ¿Cómo contribuye una persona razonable a la paz de la congregación? Una persona razonable contribuye significativamente a la paz de la congregación al respetar las opiniones y decisiones de los demás, al evitar imponer sus propias creencias y puntos de vista, evitar causar divisiones innecesarias y conflictos. Esto fomenta un ambiente de unidad y armonía en la congregación, promoviendo la paz espiritual y la cooperación entre los hermanos.